Thakre Ayasi. El punto decisivo del cuarto camino de la transformación humana, de iniciación, es la alineación con el corazón del guerrero interior, que es esa parte de nosotros que nos va a impulsar a continuar el proceso de autodescubrimiento en esa etapa evolutiva de nuestro espíritu. Hay que comprender que a esa altura de nuestro desarrollo, después de haber pasado por el tercer camino de iniciación, con muchas y muchas experiencias de noches oscuras del alma, de bailes contundentes con la energía del coyote, encontrándonos con nuestros procesos de autosabotaje, quizás de la manera más contundente que antes en nuestras vidas, es el momento en que realmente tomamos una decisión. La mayoría de las veces, inconscientemente todavía, o con suerte, de forma consciente, y que es la que va a determinar si nosotros vamos a lograr o no acceder a la fuerza vital necesaria para poder empezar a emprender el quinto, el sexto y el séptimo caminos de iniciación, en búsqueda de nuestra iluminación. El miedo es lo que puede, sobre todo, aparecer para impedir nuestra continuidad en ese proceso. Y también las negaciones que nosotros empleamos habitualmente en nuestros asuntos personales, cuando ese tipo de problemas siguen apareciendo. Muchas veces en esa etapa del camino es cuando decimos, pero yo ya eso lo sabía, eso yo ya lo sé. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en esto. ¿Cómo puede ser que todavía me pasen las cosas que me pasan? Lo que pasa es que ese es un punto decisivo en ese camino. Es un punto que realmente, como les decía en el podcast anterior, el que concede la victoria o de alguna manera nos da la sensación de que estamos derrotados. Y no siempre eso de ganar o perder está así tan claramente definido. Porque nosotros podemos usar los mismos mecanismos de negación que usamos en los caminos anteriores cuando nos asustamos con los sentimientos inexplicables y las experiencias demasiado irreales para que nuestra mente intelectual esté dispuesta a aceptar. Podemos elegir con intención amorosa, adoptando una actitud de aceptación y confiando en la presencia del gran misterio, del divino misterio, cuya sabiduría es mucho mayor que la nuestra, o podemos seguir patinando en las sombras de nuestra autoimportancia y de nuestra prepotencia de querer sostener nuestro amor propio con una falsa identidad de conocedores del gran misterio. Cuando yo estuve viviendo las lecciones más importantes de mi cuarto camino, cierta noche mientras yo estaba practicando el silencio interior y tratando de aquietar mis pensamientos,
De repente sentí que mi percepción cambió y empecé a visionar y tener miraciones de mí misma caminando en la nieve, vestida con un vestido largo de piel que parecía ser piel de antílope, por el tipo de diseños en la piel. Yo podía escuchar cómo mis mocasines aplastaban la nieve y a lo lejos vi un búfalo parado, detenido, a la orilla de una pastura. Entonces yo caminé hasta él y me senté a sus pies, mirando sus enormes ojos marrones. Su respiración tocó mi cara con un vapor húmedo, formando pequeños copos cristalinos de hielo y manteniendo mi cuerpo caliente. Yo agradecí inmensamente por aquella bendición y por la bendición que aquella criatura representaba, porque yo sabía que era uno de mis tótem personales, mi tótem del norte. Y de repente sentí que nuestras mentes se conectaban. Y cuando miré hacia arriba, vi que los ojos del búfalo habían quedado luminosamente azules y su piel marrón se empezaba a transformar en un color blanco inmaculado, brillante, con destellos neón. Entonces la escena se modificó y me vi sentada en la dirección sur de una fogata del Consejo de los Ancianos Nativos Americanos. Estas personas sabias me enseñaron diversas cosas y después me mandaron que yo me quedara parada en el fuego, en el centro de la fogata del círculo. Cuando yo entré en el círculo, fui transportada por las llamas de ese fuego, naranjas azuladas, para un otro consejo. Y me vi nuevamente en el sur, en el lugar del aprendizaje. Miré a mi alrededor y alrededor de la mesa de piedra color gris oscuro y vi que los pueblos del cielo estaban allí presentes, los extraterrestres. Les confieso que llevé un tiempo para calmarme y poder realmente mirar alrededor en el círculo, donde había más de 70 especies diferentes de seres sentados alrededor de aquella mesa. Algunos de ellos eran humanos y estaban allí. Pude reconocerlos. Allí estaba Siddhartha Gautama, el Buda, Jesús de Nazaret, la maestra Kuan Yin y varias otras mujeres que yo pensaba que solo existían en la mitología como arquetipos. Todos ellos me hicieron recordar los compromisos espirituales que yo había asumido antes de encarnar. Y allí recibí profundo aliento para continuar. A medida que la escena comenzaba a disiparse, yo me sentí profundamente honrada y al mismo tiempo profundamente humilde. Los velos se estaban disolviendo y yo comenzaba a tornarme espiritualmente más completa nuevamente. Esa visión fue un punto muy decisivo en mi camino, porque allí pude recordar cuál era la esencia del verdadero compromiso que me impulsaba
a continuar dándome la oportunidad de atravesar las diferentes y a veces muy difíciles pruebas que el camino ponía delante mío para que yo pudiera entrenarme y disolver mis karmas de vidas pasadas. Porque es ahí, en el cuarto camino, donde nosotros también encontramos nuevas formas de desarmar nuestros mecanismos de olvido, nuestros velos de la separación, que nos impiden que podamos acceder a nuestro conocimiento interior y también a descubrir otras maneras de acceder a esa manera de aprender de adentro hacia afuera, el recordar. Tengo un gran amigo con el quien he caminado mucho en los últimos, quizás 8 años anteriores en esa etapa de mi vida, que trabaja con un programa que se llama Recordando y promueve vivencias de respiración reintegrativa para poder acceder al proceso de renacimiento que ayudan a que las personas puedan acceder a esos lugares, su subconsciente y su inconsciente, donde todavía están vivas las memorias de esos compromisos, de esos pactos y también de los episodios traumáticos que están presentes en sus historias personales, pero no a nivel consciente, sino en esos niveles más profundos de esos velos de nuestra memoria que fue ocultada para que pudiéramos volver en esa existencia con motivación para continuar nuestro camino de iniciación. Esos mecanismos de olvido pueden presentarse, por ejemplo, en la forma de sueños personales que fueron abandonados. Por ejemplo, si tú te sentiste alguna vez humillado por un maestro en tu escuela, que tal vez te dijo, tú nunca vas a aprender a tocar un instrumento, la música no es para vos, tal vez tú puedas adoptar esa mentira como siendo una verdad. Y el potencial perdido crea un mecanismo de olvido que realmente te impide aprender música, porque tú creíste en esa mentira que te fue otorgada por una supuesta autoridad. Además de eso, el mecanismo también se puede expandir hacia otras ideas conectadas con la música en general. Y tú puedes terminar pensando más tarde en tu vida que la música es una cosa opresiva o innecesaria. En las tradiciones de estos maestros ancestrales originarios de las culturas norteamericanas, el recuerdo ocurre cuando nosotros comenzamos a juntar las partes del conocimiento anterior que fue perdida o que fueron perdidas cuando nosotros asumimos riesgos inherentes a tornarnos seres humanos. El nacimiento en un cuerpo humano es similar a juntar un universo entero de información y conciencia y a poder ponerlo dentro de un microchip, una especie de microchip, que será después colocada con toda la sabiduría allí contenida en un pequeño cuerpo humano que no va a tener control de sus movimientos por un tiempo. Recordá, a esa situación nosotros abordamos cuando estuvimos mirando las formas de los velos de separación en episodios anteriores. La experiencia del nacimiento en sí misma es suficiente para crear el olvido. Y a partir de ese momento, las vivencias humanas cotidianas provocan tantos choques que nosotros recordamos cada vez menos nuestro potencial ilimitado con el que venimos para poder atender al movimiento expansivo de evolución de nuestro ser espiritual en esa existencia. A mí me acostumbra parecer de que ese es otro truco más de nuestro gran maestro, el Coyote.
Tú tienes que aprender a tener control de tu cuerpo de bebé y después poder lidiar con todas las emociones del crecimiento y todos los juicios de las otras personas que afirman que una cosa es cierta y otra es errada, indiferentes al hecho de que tú estás viendo el mundo con los ojos infantiles y maravillados con todo lo curioso que hay para descubrir. Nosotros adoptamos y aprendemos los hábitos de nuestras familias y de las culturas donde crecemos. Entonces, no es tan admirable que nos podamos olvidar de todo esto. Es lo más probable. Más tarde, tenemos que dejar a un lado todo lo que aprendemos porque no está solucionando nuestro proceso evolutivo. Y tenemos que aprender a reordenar nuestras creencias con la esperanza de que vamos a poder recordarnos realmente quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde vinimos y cómo todo eso funciona. Es una tarea monumental. No te admires de que nosotros precisemos de mucho sentido del humor para poder sobrevivir a esa tremenda experiencia cósmica. Pero muchas cosas se terminan aclarando cuando va llegando el tiempo en que estamos más duchos en el cuarto camino. Cuando menos nosotros esperamos, empiezan a aparecer luces al final del túnel. Yo ya me había sentido sanada de las situaciones de malos tratos sufridos de manos de hombres con los cuales yo me sentía emocionalmente vinculada y enamorada, con las traiciones y también con los bastante fuertes accidentes que yo había sufrido durante mi adolescencia, con varias fracturas, diferentes tipos de achaques físicos, sobre todo en mi estructura ósea. Yo sentía que ya había perdonado y había continuado con mi vida y no me sentía que seguía cargando con todavía esa necesidad de estos aprendizajes, porque no sentía más espiritualmente la presencia de estas necesidades de aprendizaje después que me separé de esa relación tóxica con esta persona que me dejó marcas muy fuertes con respecto a lo que es la lealtad, la fidelidad, sobre todo la lealtad hacia mí misma y la integridad conmigo misma y mi amor propio. Pero fue cuando yo estaba ya en largo desarrollo de las habilidades del cuarto camino, iniciando algunas ya del quinto, cuando esa persona volvió a aparecer en mi vida. Primero en un sueño y después físicamente también. En el sueño yo tenía el cuerpo de una niña muy joven que irradiaba tanto amor que parecía que iba a explotar. Todo el amor que había faltado en esa relación con esa persona aparecía para mí en este sueño donde yo lo veía frente a mí y desde mi propio corazón emanaba todo el amor que sentía que no había recibido desde su mirada. Y entonces este ser me pidió que le perdonara por sus actos de falta de lealtad y de traición practicados en aquel tiempo, en nuestra adolescencia,
en la experiencia de nuestro amor y declaró su amor por mí. Me dijo que nunca me había olvidado y que sentía que fue una lástima que no supimos aprovecharnos y éramos muy jóvenes y poco maduros para poder realmente vernos con todo el potencial de amor que había entre nosotros. Me dijo también que había sido voluntario para servir como un obstáculo en mi camino para que yo pudiera aprender a tener compasión por el dolor de la humanidad y pudiera emprender un camino de integración de mi verdad y de la alineación y equilibrio entre mi energía masculina y femenina, receptiva y guerrera y accionadora. Fueron sus acciones las que me dieron la oportunidad de conocer las lecciones de la cura para esos procesos internos que yo tenía que poder descubrir y alinear en esta vida y que eran indispensables para que yo pudiera vencer la ilusión del dolor, del infortunio, de la traición. En el sueño, él se inclinaba hacia mí y me besaba la frente. Y también me miraba con sus ojos llenos de lágrimas y decía estar agradecido porque yo había podido sobrevivir a todas las cosas que quedaron marcadas de nuestra relación y de alguna manera volverme a abrir al amor. En aquel instante yo comprendí. Todo lo que yo había pasado en la vida quedó clarísimo para mí. Tuve una visión de ese panorama general como nunca había tenido antes. Y la sabiduría que pude obtener a partir de los episodios que habían conducido a la posibilidad de que yo pudiera empezar a experimentar un amor verdaderamente puro. Todas las personas que se encuentran caminando el cuarto camino de sabiduría aprenden a entender que el dolor personal puede igualarse a la alegría personal y que esta iniciación es dura para ser obtenida, pero es la forma de ver que todas las experiencias tienen exactamente el mismo valor. Cuando nosotros somos capaces de considerar la sabiduría que podemos obtener de cada una de ellas. Muchas personas me dicen que aún después de haber aprendido esa lección, continúan quejándose y lloriqueando cuando atraviesan tiempos difíciles, en lugar de aplicar el conocimiento que pensaban haber adquirido. Por supuesto que nosotros estamos libres para tener diversos sentimientos al atravesar periodos complicados, pero es necesario reconocer y liberar todas las emociones que aparecen en una situación difícil antes que nosotros podamos centrarnos nuevamente y concentrarnos en el presente. Cuando nosotros estamos realmente presentes, no hay quejas. Si estamos presentes es porque estamos tomando las necesarias acciones para volver a nuestro centro, en lugar de perder energía con quejidos, con lamurias. Cuando la visión está equilibrada, nosotros podemos obtener la energía para atravesar las dificultades, sean ellas cuales fueran. Y entonces habremos sumado sabiduría a nuestras experiencias, porque hemos encarado el problema de frente y podemos entonces atravesarlo y llegar hacia el otro lado con éxito. El coyote nos enseña a surfear las ondas emocionales. En aquellos momentos en los que la intensidad de las dificultades aumenta, es cuando ese proceso de esa medicina tan rara
puede realmente traernos de vuelta al presente y sacar los velos de ilusión que nos están distrayendo otra vez. Es de esa manera que nuestra maestría es perfeccionada, cuando nosotros fluimos con el flujo y el reflujo de la vida. Estas lecciones respecto a las emociones son prerequisitos para poder acceder a la capa del tejido de los sueños que está compuesto por todos los sentimientos humanos del planeta. La verdadera maestría, cuando contactamos esas capas colectivas de energía emocional, solo puede ser realmente adquirida si conseguimos atravesar el quinto camino y llegar al sexto. Pero si no hicimos nuestro deber de casa durante el cuarto camino, la falta de límites emocionales personales o nuestra incapacidad para discernir qué es lo que es nuestro y qué es lo que es del otro, qué es lo que es de los demás, va a terminar causando colapsos mentales y emocionales en los caminos de iniciación posteriores. Que esas informaciones puedan ayudarte en el sentido de alentarte para continuar tu camino de desarrollo en ese cuarto camino en el que tantas veces venís y decís, pero yo eso ya lo sé, pero no estoy pudiendo romper con el proceso reactivo que me lleva a mi enojo. No estoy pudiendo romper con el proceso reactivo que me lleva a mis celos. No estoy pudiendo romper con el proceso reactivo que me lleva a mi necesidad de competir y comparar. No te desalientes. Estás bailando con la medicina del coyote. Y cada vez que aparezcan esas oportunidades, es un paso más que estás dando en el proceso de desarmar esos esquemas que te mantienen alejada de tu sabiduría interior, que te mantienen cautiva a las percepciones veladas, obnubladas, distorsionadas de cómo te vinculas con tus relaciones y con tus seres queridos en esa tierra. Y también con todo lo que existe a tu alrededor, aunque no sea tan querido. Yo te aliento a que continúes, que no pierdas la oportunidad de darte el regalo de perseverar en el cuarto camino, pues los regalos del quinto son indescriptibles. Que toda esa información sea para tu mayor bien y los más altos fines.